Vale, gracias, Ana. Pues voy a intentar ser muy breve porque más o menos mis compañeros han tocado todos los temas. Habría que empezar efectivamente por poner en cuestión el rótulo sociedad del conocimiento para referirnos al tiempo presente. Yo prefiero personalmente llamarlo sociedades capitalistas avanzadas en condiciones electrónico-telemáticas, porque respondiendo a la pregunta, yo sí creo que hasta determinado punto la introducción de estas tecnologías define o determina el momento presente, el momento que vivimos. Voy a intentar ser muy prudente porque la pregunta era si la introducción de estas tecnologías es determinante en la definición de esta época, y determinar los elementos definitivos o definitorios de una época es siempre muy difícil. Porque lo propio de esta época no es, por ejemplo, la alteración profunda de los modelos familiares, porque no lo es el avance en, no sé, en materia de las ciencias de la genética, por ejemplo. Pero yo sí que creo, desde la perspectiva materialista que sostengo, que los cambios productivos y tecnológicos tienen una profundidad determinante a la hora de caracterizar las distintas épocas, y para mí no cabe duda de que este tipo de tecnologías de las que estamos hablando no solamente, no es que alteren la realidad social, es que la construyen. Entonces nosotros como docentes no podemos volver la cara a la realidad práctica de que estas tecnologías ya están modificando y ya han modificado la forma en la que tenemos de estar en el mundo, y también nuestros alumnos, que ya razonan de la forma fragmentaria marcada por las redes sociales e internet, que viven en entornos digitales. A mí me hace mucha gracia cuando los pedagogos defensores de las nuevas tecnologías quieren que los chavales hagan proyectos en Instagram para que sean innovadores. Y yo, pero qué innovación, por Dios, si los chavales viven en Instagram. O sea, la única innovación es para nosotros, que estamos viejos ya, pero para ellos no es ninguna innovación, están hartos de hacer eso todo el tiempo. Entonces, no podemos volver la cara a esa realidad. Yo creo que sí, que tienen un papel muy determinante. Ahora, ¿quiere decir eso que, como decía Indira, tengamos que transformar el uso de estas tecnologías en un fin? En virtud de un formalismo que supone que la forma de hacer las cosas es más importante que el contenido de esas cosas. A mí me hace mucha gracia acerca de esto del saber hacer, cómo muchas veces se considera que memorizar no es saber hacer, haciendo una distinción absolutamente injustificada y metafísica entre las supuestas actividades manuales, la acción. Hay que mover las manos, hay que hacer cosas, hay que doblar papel y correr mucho por el aula, como si memorizar, escribir, realizar ecuaciones no fuera saber hacer cosas, como si hubiese eso, una distinción ontológica fuerte entre las cosas que hacemos con las manos y las cosas que hacemos con el cerebro, supongo, que piensan. Y yo, por supuesto, no estoy de acuerdo ahí. Y ya, por último, súper rápido, perdón, sé que estoy fuera de tiempo, Ana, súper rápido, apunte a lo que ha dicho la compañera Elena. Yo, en principio, no estoy en desacuerdo con que el sistema de instrucción pública tenga que formar para el mercado laboral. Creo que no es su única función, como dice Enrique, pero sí que creo que es una función muy importante, no solamente por una cuestión económica, sino que es la forma de que cada uno aporte a la sociedad aquello mejor que puede dar, ¿no? Como decía Platón en la República. Pero es que la única forma de ser y ser flexibles es tener un dominio sólido de los conocimientos que permiten esa flexibilidad. La flexibilidad no es adaptarse a cualquier cosa
poquito de tiempo. Si tú tienes una base sólida de ciencias, de humanidades, de matemáticas, historia, etcétera, pues eres flexible porque tienes todos esos conocimientos. Entonces, la única forma de conseguir la verdadera flexibilidad, que no es una, como decía Enrique, es tener una base sólida en todas las disciplinas. Vale, voy a toda velocidad. Un comentario rápido a lo que ha dicho Enrique a propósito de lo que había dicho antes Elena. Yo creo que hay que tener en cuenta que cuando se habla de educación se está hablando siempre de una cosa como muy ambigua, porque quiere decir muchas cosas a la vez. Cuando se dice que la educación no debería tener política, o cuando se dice que la educación es política, es que se está hablando de educación a dos niveles muy diferentes. Entonces yo estoy de acuerdo con Enrique en que la educación, entendida como la enseñanza o el sistema de instrucción pública, en la medida en que involucra a toda la sociedad, es una cuestión de tipo político. Ojo, político no es partidario, político no es ideológico, político es de la polis. Es una cuestión que nos involucra a todos, que involucra al Estado y que involucra a la sociedad política. Cuando se habla de las competencias, de la cuestión docente, de las metodologías y de si para la enseñanza de uno u otro contenido es necesario usar metodología u otra, ese ya no es una cuestión política, esa es una cuestión de la educación a escala de los centros educativos. Entonces, no se deben las dos escalas porque entonces se empieza a pensar que utilizar una u otra metodología tiene... o sea, cuando estábamos caracterizando, Enrique o yo, esta sociedad como una sociedad capitalista avanzada, en mi caso yo no estoy juzgando, es una cuestión descriptiva, es el modelo productivo en el que estoy. Yo solamente parto de la descripción de una realidad que está ahí. Súper rápido. Sobre saber hacer y las competencias. El problema de todo este modelo basado en competencias es que parte de una noseología, de una teoría del conocimiento con unas bases muy, muy frágiles. Entonces, evidentemente, como decía Lucía, no es este el lugar para ponernos a hacer teoría del conocimiento o teoría de la ciencia, pero es que cada disciplina tiene sus propios saberes y saber hacer. Cada disciplina tiene sus propios términos, sus propias operaciones y sus propias relaciones. Saber hacer una raíz cuadrada es útil independientemente de si necesitas o no una calculadora, de si tienes o no las tecnologías que te permitan hacerlo, porque permite desarrollar el tipo de razonamiento que es propio al campo de la aritmética o de las matemáticas. Es decir, te permite realizar las operaciones propias del campo de las matemáticas. Y en el caso de la historia, lejos de, desde mi punto de vista, estar hecho el Imperio Romano o lejos de estar la historia, las operaciones del campo de la historia implican cosas como la recogida de documentos, su reinterpretación. Entonces la historia se está haciendo continuamente. Lo que pasa es que no se hace en el mismo sentido en el que se hace una raíz cuadrada o no se hace en el mismo sentido en el que se hace un puente si uno es ingeniero. Bueno, pues yo creo que más o menos mis compañeros ya han hecho una caracterización de los aspectos más importantes, yo creo. La respuesta a la pregunta que has hecho literalmente para mí sería depende. ¿Debemos, ¿no?, hacer esta educación emocional? Pues yo creo que depende. Depende del objetivo que tengamos. Yo creo que es urgente y necesario rescatar una distinción clásica en estos asuntos, que es la distinción entre educación e instrucción. Entonces, si lo que buscamos es educar en el sentido de integrar a un individuo en un sistema de valores de forma que sea una pieza, digamos, más o menos estable dentro del grupo social en el que se le integra, que eso es la educación, entendida como inculturación, pues entonces sí, ¿por qué no? Utilicemos las emociones. No hay nada más potente para someter la voluntad y la conducta de un individuo, ¿no? Pero si lo que buscamos es la instrucción, es decir, un sistema público de creación de ciudadanía que se asegure de que todos los miembros de la sociedad tienen una base de conocimiento común, pues entonces no, por las razones
que ya han sido expuestas. Y luego ya un pequeño análisis, digamos, a un nivel un poco filosófico del asunto, ya que todos mis compañeros ya han tratado un poco este asunto de la trampa de la diversidad, como diría Bernabé. Yo creo que la individualización no solamente no es deseable, sino que es lógicamente imposible por dos razones. Primero, porque la individualización como utopía de estas pedagogías, en su límite, es materialmente imposible de realizar, porque para que la educación fuera lo bastante individualizada tendríamos que tener un profesor por cada alumno, en el límite. Hablo de esta idea como utopía. Y evidentemente, pues esto es una locura, es imposible, todo el mundo sabe intuitivamente por qué esto no puede ser. Pero yo, por ejemplo, ahora estoy dando clases de español online y son clases de 1 a 1. Incluso en esas me doy cuenta de que individualizar la educación es imposible, porque hasta este momento he dado las razones, digamos, subjetivas por las cuales es imposible, que es que no hay profesor para tanto alumno, parafraseando así un eslogan de manifestación. Pero, además, es que, y recogiendo un poco una cosa muy bonita que decía Lucía y que también ha apuntado Enrique, no hay forma de individualizar absolutamente el conocimiento cuando este es conocimiento de contenidos, es decir, instrucción, porque los contenidos son los que son y esos no cambian ante los alumnos. Y hay una anécdota muy bonita que seguramente conoceréis. Se cuenta que Ptolomeo aprendía matemáticas con Euclides y parece que se le hacía un poco cuesta arriba el asunto y le preguntó si no había como atajos para lo que tenía que aprender. Y lo que le contestó Euclides es que no hay caminos reales hacia la geometría. En el caso que nos ocupa, no hay caminos individuales hacia la geometría. Entonces, si hay algo que nos iguala, es la geometría. Si hay algo que nos iguala, es la sintaxis. Si hay algo que nos iguala, es la física, la historia. Entonces, es imposible individualizar la enseñanza ante unos contenidos que son objetivos y, como decía Lucía, superiores a nosotros, independientes de nuestra voluntad, y es bueno que así sea. Y no quería pasar sin lanzarle una incitación polémica a Laura por una cosa que ha dicho, en la que estoy regular de acuerdo. Vamos a ver, lo de las metodologías. Por lo que has dicho antes, es que si no se me olvida. A ver, en un sentido es verdad que en la distinción esa que hacéis de los niveles de educación a nivel central y a nivel nacional político, bien, tal y como lo planteas, sí, pero también hay una relación. Es decir, determinadas metodologías sí tienen una dimensión política en el sentido que hemos dicho antes, ¿no? Porque no es lo mismo, digámoslo así, el tipo de ciudadano que quieres fabricar o que quieres producir. Y eso se hace a través de unas metodologías u otras también, ¿no? Da para mucha reflexión y mucho debate, y ahora no será el momento, pero no quería pasar sin decirlo por si tenemos ocasión de discutirlo en otra ocasión. Vale, voy a dejar lo que me ha dicho Enrique para el final y lo digo súper rápido. Ya más o menos habéis dicho, yo creo, lo más importante en torno a las diferencias de los alumnos. Pues naturalmente que son diferentes, de todas las épocas han traído diferencias, normalmente de tipo pues, de tecnológico, productivo, de la estructura familiar, pero la relación nuclear que compone, ya que Enrique me ha dado me ha dado pie, pues voy a usar un poco nuestros términos. La relación nuclear que compone la educación a escala central o educación en sentido estricto permanece más o menos invariada, que es la relación entre profesor, perdonad que tengo un poco de ruido fuera, entre el profesor y el alumno. Eso más o menos permanece igual, aunque obviamente los alumnos pues cambian. Lo que sí que yo creo que se puede notar es una disminución del nivel en el sistema de instrucción pública bastante importante, que no creo que tenga que ver solamente con los alumnos.
Y después, un matiz sobre lo que había dicho antes, gracias Ana, un matiz sobre lo que había dicho antes es que para garantizar que tenemos que pensar en el papel de la escuela, ¿no? Sobre lo de educación e instrucción. ¿Qué es lo que tiene que hacer la escuela? Pues yo creo que la escuela tiene que garantizar la igualdad de oportunidades, no de resultados. Entonces está muy bien que todos tengan la oportunidad de acceder, por ejemplo, como decía Indira, al edificio del colegio. O sea, es evidente, ¿no? Vaya estado fallido si no conseguimos que todo el mundo tenga acceso por igual al sistema de instrucción pública. Ahora, eso no quiere decir que atendiendo a las particularidades de cada alumno, pues tengamos que alterar todo el modelo educativo. Y súper rápido acerca de lo que decía Enrique, no quiero hacer mucho spam, pero el próximo vídeo del canal va justamente sobre esto. Evidentemente estas dos escalas, que son disociables, no son separables en la práctica, ¿no? Y evidentemente hay puntos de engranaje. Evidentemente las metodologías forman parte de la escala nacional política en la medida en que forman parte de los planes y programas bien del Estado mismo, bien de las organizaciones internacionales que intervienen en el Estado. Entonces, evidentemente hay puntos de engranaje y normalmente es en esos engranajes entre la escala central y en la escala política en los que están los problemas de tipo filosófico. Y de esas cosas es de las que vamos a estar hablando en el futuro. Pero sí, vamos, en definitiva sí. ¿Tu turno? Gracias. Pues es que la verdad es que se ha dicho ya más o menos todo lo que yo quería decir. Empezando por la última pregunta, ¿qué diferencia va a haber porque este año no se exija el máster a los docentes que se incorporan? En mi opinión, ninguna en los centros. Porque además, en mi experiencia, los profes que se han tragado todo el batiburrillo ideológico que supone el máster, luego llegan al centro y se topan con la realidad, cosas muy lógicas, como lo que he dicho antes, de que la individualización es imposible, y entonces ya se les pasa y se caen del guindo, pero en la mayoría de los casos, como decía Lucía, la fábrica es una fábrica de mala calidad y la gente está allí en el máster, traga un poco con lo que se le dice, repite las chorradas en los exámenes esos de pega que hay y ya está, y lo que quiere es su título. Lo cual nos lleva a lo que comentaba Lucía, que es el papel de los másteres habilitantes. Es muy significativo que el CAP fuera gratuito. Esto no solamente es un sacacuartos que intenta homogeneizar los contenidos de todas las disciplinas, lo cual es absolutamente imposible porque nunca será la misma la forma de dar matemáticas que historia, porque es imposible por la propia naturaleza de la materia, sino que yo creo que esto se puede enmarcar en general en el estado de cosas de la educación universitaria y de la educación no obligatoria y en la conversión no solamente de los másteres habilitantes, sino de todos los másteres en un negocio con unas bases, con unos creados de acuerdo con unos criterios pedagógicos de lo más discutibles, por ser suave. Y luego, pues evidentemente hay cosas rescatables en el máster. En mi caso, yo rescataría organización y gestión de centros, se llamaba la materia. Era una materia que odiaba todo el mundo, pero que es la única que yo creo que fue realmente útil. Nos enseñaron a hacer una programación y nos enseñaron un poco las leyes educativas. Yo echaba de menos también un poquito de formación laboral, a lo mejor derecho laboral aplicado a la educación, no estaría mal, cosas así. Pero por lo demás, pues el máster es, en mi opinión, es un sacacuartos y entonces lo único que va a ocurrir este año es que va a haber una generación menos de docentes traumatizados por sus experiencias en el máster de profesorado y que no hayan tenido que bailar la canción del pirata, como me tocó hacer a mí en didácticas. Y además un montón de empresas, esto sí, un montón de empresas privadas, sobre todo tecnológicas, van a perder un gran volumen de negocio, como se llama ahora de una forma cursi, a captar o cooptar a la gente.
porque una de las cosas que a mí me parecen más graves de mi paso por el máster de formación del profesorado que hice en una universidad pública es que a mí se me forzó, si quería aprobar las asignaturas, a registrarme en un montón de herramientas de empresas privadas que supuestamente eran muy chupi guays y con las cuales iba a conseguir que mis alumnos me hicieran un montón de caso. Lo cual era especialmente sangrante en mi caso porque yo hice el máster en una especialidad que estaba orientada a FP. Entonces yo pensaba en esos chavales de FP que lo que quieren es orientarse hacia la vida laboral y ponerles a hacer el payaso, que con perdón es lo que estábamos haciendo en clase y es lo que se nos pedía que hiciéramos en clase, y se me caía el alma a los pies. Pero yo me tenía que registrar necesariamente en todas esas plataformas. Entonces, cada año, cada promoción son clientes y clientes y clientes de Kahoot, bueno, me voy a callar, no quiero decir los nombres, que no quiero hacer publicidad, pero bueno, sabéis a lo que me refiero. Entonces, esa va a ser la diferencia, que hay una generación menos de clientes de Kahoot, básicamente. Bueno, súper rápido, como un apunte más a lo que se estaba diciendo, creo que en lugar de máster de formación del profesorado, por las razones que hemos dicho, yo creo que merecería la pena pensar qué nivel de exigencia es el que le debemos exigir, valga la redundancia, a los docentes del sistema de instrucción pública a todos los niveles, no solamente a los niveles superiores, aunque evidentemente más en los superiores. Entonces, en lugar del máster de profesorado, yo me pregunto dónde están los mecanismos que impiden que la gente que acabe en la docencia muchas veces llegue rebotada de sus ámbitos de especialidad o que escoja esta profesión un poco porque sí o simplemente entienda que este es un trabajo fácil y que no exige mucho esfuerzo, creencia de la que creo que enseguida se curan cuando entran a la profesión docente, pero que me parece que los profesores y profesoras deberían ser las personas más y mejor formadas en sus materias en la medida en que de ellos depende que las generaciones futuras también lo estén en sus propios ámbitos. Entonces yo exigiría una subida de nivel muy grande. Y por otro lado, y ya termino con una anécdota, después de todo, que lo he contado alguna vez ya, después de toda la vida siendo considerada una empollona y que todos mis compañeros me decían que era una empollona y tal, yo descubrí en el máster de profesorado que soy una alumna disruptiva, como lo dijo mi profesor de didácticas, por negarme justamente a bailar la canción del pirata, que es lo que estaba diciendo antes. Evento a partir del cual se empezó a desmoronar como un castillo de naipes toda la ideología que se nos estaba intentando vender en el máster y empezaron como pequeños actos de resistencia por parte de mis compañeros y de cuestionamiento de si las... no solamente a partir de esa acción mía, sino en general, todos mis compañeros. Cuestionamiento de este neuromito o cuestionamiento de si es necesario levantarnos cada 10 minutos para oxigenar el cerebro, cosas así. Así que como no se pongan a ello, como no se pongan a detectar estos pequeños focos de resistencia, me temo que el máster de profesorado lo que va a servir es para poner en contacto a muchas personas que están en contra de este tipo de pedagogismo y yo estoy notando esos pequeños movimientos de resistencia. Así que al director de la fábrica le diría que tenga cuidado con los sindicatos porque ya no hay tanto margen de acción. Pues un poco recogiendo el hilo de lo que ha dicho Lucía, yo creo que es importante cuando tratamos estos temas darnos cuenta de que no estamos tratando con un problema solamente pedagógico o que no estamos tratando con un problema solamente político en el sentido partidario que decía antes, sino que estamos dando con un problema filosófico, que es poner en otras palabras un poco lo que ha dicho Lucía, básicamente. Entonces, estamos en un campo que está plagadito de contradicciones de todo tipo. Lucía ha señalado una. Puedo señalar otra recogiendo las cosas que habéis dicho esta tarde. El aprendizaje no tiene que ser solo memorístico.
Pero, sin embargo, aprender es fijar algo en la memoria. Cuando tú sabes algo es porque lo sabes de memoria y si no, no lo sabes. Los alumnos son distintos entre sí, vaya obviedad, pero si queremos lo mejor para ellos, tenemos que tratarlos como si no fueran distintos. Esa es otra contradicción. Otra contradicción es que no se puede instruir para la emoción, pero instruir sin emoción es imposible. Entonces, otra contradicción. Las metodologías, en principio, son un problema que se recorta a escala central, o dicho de otro modo, que tiene que ver con la práctica docente. Y, sin embargo, hoy nos encontramos que esas metodologías forman también parte de un problema de la idea de educación a escala nacional política, en la medida en que su implantación tiene que ver con planes y programas del Estado dentro de un marco global y de los planes de instancias globalistas de una forma evidente. Todas estas son contradicciones que nos encontramos y creo que queda claro después de hoy que decir la verdad es imposible sin afirmar estas contradicciones. Y lo que tenemos que hacer, creo, si nos debemos a la verdad, es analizar estas contradicciones asumiéndolas tal y como son y como vienen. Y eso es todo lo que yo querría decir.